Bueno, muchachos, entonces, comenzando con el tema de las fuentes de abastecimiento, las fuentes de abastecimiento, pues en agua potable, son un punto importante. Recuerden que habíamos hablado del caso de las fuentes en hidrología, de las fuentes hídricas, para en sí la actividad de abastecimiento, la demanda en cuanto a abastecimiento de agua potable, porque hay que tener en cuenta esa concesión de aguas para eh, pues, esta actividad que es el aprovechamiento del agua potable para agua potable. Entonces, ¿qué es fuente de abastecimiento? Pues la fuente es como en sí el espacio natural desde el cual se derivan los caudales demandados por la población a ser establecida. Las fuentes pueden ser superficiales, como pues en los casos de los ríos, los lagos, embalses e incluso las aguas lluvias, o de aguas o surgen en cualquier momento del año. Los manantiales están sujetos a la contaminación superficial, sí, por lo cual se tiene que dar una protección. ¿Qué se hace usualmente? Pues se generan unas construcciones cercanas a los manantiales para evitar contaminación de forma superficial, pero también tener en cuenta que, por ejemplo, los pozos sépticos, letrinas o digamos que esas estructuras que se utilizan a nivel en la parte rural para lo que ese es digamos la parte de baños y de captación de vertimiento y de lo que digamos de aguas residuales, pues puede llegar a un manantial y contaminar. Por eso hoy en día pues que digamos lleguemos a ver un manantial y que digamos no, si eh, el manantial está con agua pura, purísima, pues realmente no es viable porque no se sabe a ciencia cierta aguas arriba si tengamos un problema de contaminación por vertimiento, por escorrentía de partículas que pueden ser tóxicas, bueno, por muchas situaciones que se viven hoy en día, pues ya no es tan, digamos que ya no es confiable tomar el agua directamente de un manantial. Bueno, en este corte vamos a ver tipos de manantiales. Aquí vamos a tener agua subterránea aislada, un estrato permeable y agua subterránea libre. Esta aislada es agua que está más superficial, es decir, que no está tan profunda. Mientras que el agua subterránea libre pues va a estar a un nivel de profundidad mucho mayor. Tiene que estar entre dos estratos, uno permeable y uno impermeable, porque en caso de que tengamos dos estratos permeables, no se formaría el agua subterránea, hay que tener en cuenta eso. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué esta parte no se va para acá? Pues por eso mismo, digamos que podemos tener una capa impermeable en esta zona, como una capa, pues acá está en un estrato permeable. Y digamos que aquí se llena de agua, esta es una fuente un poco más superficial, y pues se llena de agua y a su vez infiltra agua para esta zona que es un poco más profunda. Entonces no lo va a hacer de manera inmediata, pero sí gradualmente. Habrá un momento en el año donde esa agua superficial aislada, perdón, subterránea aislada, pues esté más escasa. Y habrá un momento del año donde pues esté mucho más llena. Bueno, en este caso de las fuentes de abastecimiento, antes de llegar al punto de captación, que las obras de captación, pues son estructuras que se utilizan para captar el agua. Entonces se desvía el agua para llevarla en cierto volumen, o sea, un cierto caudal hacia la planta de tratamiento de agua potable. Entonces,
se genera una desviación en la captación para hacer una desviación del caudal, una desviación porque lo que genera también es una variación, tanto en caudal como en volumen, como en muchos aspectos de la fuente superficial. En este caso hablamos de fuente superficial y también pues las obras de captación también las tenemos para agua subterránea y superficial. En aguas superficiales se habla de bocatomas y en aguas subterráneas se hacen pozos profundos. Bueno, en el caso de, o sea, antes de empezar con todo el tema de captar el agua y empezarlo a trasladar al sistema de captación, o sea, al sistema de captación a la planta, como parte del sistema convencional de, o sea, el sistema viene dado por un sistema convencional de tratamiento de agua y de distribución, y pues el paso a paso de cada uno pues lo vamos a estar estudiando. Pero antes de empezar con el tema de la captación, ¿qué se debe analizar? Se debe analizar la caracterización del agua y ese estudio de laboratorio antes de. ¿Qué quiere decir? Para poder seleccionar la fuente hídrica que nosotros vamos a utilizar, digamos la empresa, bueno, la administración va a comenzar a utilizar como fuente de abastecimiento, ya sea un casco urbano, ya sería un perímetro urbano como en algunos municipios que no son muy grandes. ¿Qué tipo? O sea, hay que tener en cuenta los siguientes factores. Uno, ¿dónde está ubicada la fuente? Para eso son los estudios hidrológicos, que ustedes pues ya vieron hidrología. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Dónde está ubicada la fuente? ¿Qué tipo de fuente? ¿Cuál es su caudal? ¿Cómo está estructurada? O sea, ¿cómo está estructurada en el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas? Si es una cuenca donde debemos garantizar su balance hídrico, es decir, que es una cuenca donde se debe conservar y preservar las condiciones ambientales. O sea, captar el agua no solamente es, venga, hagamos una desviación y usemos toda el agua de esta fuente y ya. No. Viene un trasfondo que es el trasfondo hidrológico, como, digamos, morfológicamente cómo está esa cuenca, qué caudal tiene, se le tiene que hacer aforos, se tiene que monitorear. Y en ese monitoreo entonces también se realizan los parámetros físico-químicos y microbiológicos de la fuente, porque pues para tratar el agua no solamente es mirar sus condiciones a simple vista, o sea, de forma organoléptica, sino que se deben conocer las condiciones de laboratorio de la fuente. Entonces vamos a tener que, según la norma, pues hay unos parámetros que se deben cumplir para agua potable. En este caso sería el decreto 2115 del 2017 y en él nos indica, ok, es que para agua potable se tienen en cuenta los siguientes parámetros. Y comienza con la parte de los parámetros físicos, que los vamos a ver uno por uno, donde encontramos el color, la turbiedad, olor. Entonces, bueno, entrando serían esos parámetros. Y ya para hablar de los parámetros químicos, ya tendríamos en cuenta el pH, la dureza, alcalinidad, tenemos en cuenta la conductividad. Entonces, son parámetros que nos indica la norma que se deben precisar antes de y durante, y también después. Entonces, antes de tomar
o a dar inicio a los estudios de la cuenca a abastecernos, pues se tiene en cuenta las características y condiciones físico-químicas, microbiológicas. Entonces, microbiológicas es que no haya presencia de Escherichia coli, de coliformes fecales ni coliformes totales. Entonces, en ese caso, que nos den unos rangos muy altos, que por ejemplo los rangos de turbiedad sean muy altos, entonces vamos a tener que realizar un tipo de tratamiento particular, como cuál, por ejemplo el químico, utilizando coagulantes. Entonces ese es un tema que se requiere analizar, porque bueno, si vamos a necesitar coagulantes, entonces vamos a requerir un dosificador de coagulante. Listo, eso en cuanto a la planta. En otras condiciones, por ejemplo, el color, la turbiedad y bueno, ya, y el olor y por ejemplo que tiene color debido a presencia de hierro en el agua. Entonces, el hierro en el agua se puede eliminar para el caso de tratabilidad con aireadores. Entonces, los aireadores pueden ser de varios tipos. Más adelante los vamos a estudiar. Pero con ese aireador que es un tratamiento preliminar, pues vamos a eliminar olor y color precisamente del hierro. Entonces, en muchos lugares, por ejemplo acá en Chiquinquirá, se utilizan mucho de esos aireadores. Entonces uno ve en muchas partes y si, digamos, captan el agua de manera subterránea, pues más que todo tienen aireadores, porque el olor es, mejor dicho, el olor siempre es fuerte cuando tenemos abastecimiento por fuentes superficiales, digo, subterráneas. Entonces el olor siempre es fuerte. Bueno, entonces a continuación les muestro la boca toma de fondo. Esta es una estructura hidráulica la cual pues se tiene que intervenir una parte de la fuente superficial. Y cómo está estructurada, como lo vemos acá en 3D, serían, digamos, esta parte, todo esto se hace en concreto reforzado para, digamos, lo que es para sumergir, que aguante estar sumergido en agua. Y por acá tenemos la rejilla, aquí tengo la entrada al río, la rejilla, la boca toma y una pequeña tubería de conducción, la cual capta una parte del caudal del flujo de agua. No es invasivo, pero sí genera un cambio en las condiciones ambientales y ecosistémicas de la fuente, porque pues esto es un cuerpo extraño que no hace parte de la fuente de forma natural. Entonces, de impactar, sí impacta. Bueno, esto es en el caso de la captación. Primero vamos a tener boca toma de fondo. Ahora, en este caso, lo que estamos viendo en pantalla es, la tenemos cerca de protección. Acá es una zanja de drenaje y esto es para la captación de agua de manantial. Tenemos unos muritos de contención y una caja. Estos muritos me ayudan a mantener el terreno donde voy a captar el agua en el manantial, a sostenerlo como un estabilizador. Y aquí voy a tener una caja. Todo esto es hecho en concreto. En esta caja lo que voy a hacer es aislar una parte del flujo de agua para que llegue a un nivel. En este nivel lo que hago es tomar la cantidad de caudal y de flujo de agua que va directo a un canal o una tubería. Ese flujo de agua y ese caudal pues voy a tenerlo en cuenta a la hora de, digamos, para el abastecimiento y para todo lo que es el diseño de la tubería, de los sistemas hidráulicos, todo esto.
Entonces, bueno, aquí como vemos tenemos pues el esquema de la captación de agua. Esto es como un corte lateral, ¿listo? También, dependiendo de las condiciones topográficas y la distancia, el transporte de agua puede puede efectuarse de manera con tubería cerrada, con conductos a presión o también por gravedad. Ya en la siguiente parte de nuestro esquema convencional vamos a tener la aducción. La aducción es el transporte de agua cruda. ¿Qué es agua cruda? Agua que no se ha tratado. Puede realizarse en conductos abiertos o cerrados, pero la conducción debe hacerse normalmente en conducto cerrado por tubería para garantizar la presión dentro de la tubería, la presión mayor que la atmosférica, para que la conducción sea, digamos que a presión. Este es un esquema convencional de abastecimiento. No quiere decir que todas las plantas trabajen exactamente igual. No, solamente las convencionales. Entonces puede que, digamos, aquí tenemos varios municipios acá cercanos de Chiquinquirá. Y uno ve, por ejemplo, el tratamiento que se aplica en Saboya es muy diferente al tratamiento que aplican en San Miguel, por las condiciones de cada lugar. Las condiciones no son iguales. Entonces, por ejemplo, en San Miguel, pues no utilizan aireador. Y en Saboya sí utilizan aireador, por ejemplo. Entonces, es también la zona, el territorio, las características hidrológicas. Se utilizan ciertas estructuras hidráulicas para poder garantizar pues la tratabilidad del agua. Entonces, digamos que el esquema convencional, dependiendo también de la caracterización del agua, porque hay plantas de tratamiento que no tienen, por ejemplo, toda la planta de tratamiento, es decir, del proceso químico por coagulantes. No tienen coagulación. Entonces, ¿qué sí tienen? Tienen filtros. Entonces tienen más filtros que, digamos, que se omiten ciertas estructuras y digamos que agrandan o mantienen más unidades de filtrado, porque pues no tienen un tratamiento químico, por ejemplo. Entonces, por esa razón, el esquema convencional pues es convencional para la tratabilidad como más típica, pero como les digo, las condiciones de pronto y muchos factores pues determinan también cómo se va a aplicar el esquema de abastecimiento. En este caso, pues a nivel genérico, pues un esquema convencional tiene fuente de abastecimiento, obras de captación, obras de conducción, tratamiento del agua, almacenamiento y la distribución. Entonces, todo este tema de captar en ciertas fuentes, pues digamos que me lo confirma la caracterización que se haga a la respectiva fuente. Acá tenemos abastecimiento de agua potable, los acueductos y el sistema convencional. Como les venía diciendo, la fuente, captación, aducción. Recuerden que la aducción es la conducción de agua. Una cosa, muchachos, siempre me pasa que cuando hago el examen final se les olvida este tema y yo les pregunto sobre el sistema convencional, pero para qué sirve cada cosa, ¿listo? Entonces es importante que ustedes estén tomando apuntes, estén mirando la presentación. Como les venía diciendo, el orden correcto es fuente, captación, aducción. Muchas de las plantas tienen desarenador para eliminar ciertas partículas grandes. La conducción nuevamente, la planta de tratamiento con todas sus etapas
y ya al final tendríamos el almacenamiento y la distribución al final del agua a la población. Ya cuando la población la ha aprovechado, entonces la envía a la PETAR, que es la planta de tratamiento de agua residual. ¿Hasta el momento alguna duda? ¿Dudas? No, señora. Bueno, este tema es cortito, por eso les digo que vamos a avanzar rápido en la siguiente temática. Bueno, ¿cuál es la tarea de esta semana? Recuerden que por lección pues yo dejo tareas. Bueno, entonces la tarea de esta semana es el caso de abastecimiento. Resulta que voy a dejar aquí en la plataforma una lectura denominada Mapa de Riesgos para la Calidad del Agua en un Sistema de Abastecimiento Municipal. Este es un caso en Colombia. Entonces el título es un caso colombiano. Aquí hice por grupos, pero no, esta es una tarea individual donde ustedes van a resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal de la lectura? ¿Cómo efectuaron el estudio? Tienen que describir, hacer la descripción de la identificación de los riesgos que se hizo en la lectura, es decir, que ahí internamente identificaron unos riesgos para la calidad del agua. ¿Cómo lo hicieron? Es describir eso. Analizar los resultados y hacer una discusión del caso. Analizar los resultados y la discusión, porque ahí tiene la discusión del caso. Y qué se concluye con el estudio. También les pido que reflexionen sobre este caso y comentar en el trabajo qué medidas deberían tomarse en la región para mejorar la calidad del agua para consumo. Eso ya es una cuestión de interpretación personal. Entonces, bueno, tengan en cuenta que si yo leo copia y pega, o sea, copiaron y pegaron, bajo nota por eso. Y es importantísimo, y de una vez les advierto, por favor, ténganlo presente, que estas preguntas, yo tengo en cuenta eso ustedes cómo están redactando y digamos que el aporte a cada pregunta. Si yo veo que está textual de la lectura, pues digamos que esas cuestiones las voy teniendo en cuenta en la evaluación del ser. Entonces, tener en cuenta pues lo que se les está preguntando y ustedes cómo estarían interpretando esas preguntas. Y también tenemos un foro. Nuestras fuentes hídricas, mediante la consulta que se dejó en la clase pasada, participar en el presente foro indicando nombre, tipo de fuente. Entonces, ¿qué consulta les voy a dejar? Es decir, la consulta que les pido. La consulta que yo les pido es que ustedes tienen que averiguar el nombre, el tipo de fuente, la extensión y la profundidad de una fuente hídrica de su municipio, o sea, donde usted esté más cerca de esa fuente. Entonces, estoy cerca de la fuente del río Minero, listo. ¿Sí? Entonces, donde ustedes estén más cerca, y eso lo van a consultar en el plan de ordenamiento territorial o en el esquema de ordenamiento territorial. O si en dado caso no, es que yo vivo en una vereda y pues no sé cómo se llama y hasta buscarla, pues bases en el fontanero o en la persona que maneje planta de tratamiento o en algunas personas que conozcan bien la zona. Y preguntan entonces los datos que les estoy pidiendo, el nombre, el tipo de fuente, la extensión y la profundidad.
acá. Miguel, me estás levantando la mano. Cuéntame. Profe, una preguntita. ¿Tiene que ser un río grande? No, puede ser una quebrada. Ah, pues, vale. Sí, o sea, la idea es que si ustedes dicen, ah, bueno, no encontré o no conseguí, pues ya se buscarían los ríos grandes Ah, que estén vale. cerca del municipio, pero la idea es que pregunten, consulten cuáles son las fuentes que abastecen el municipio, ¿sí? Entonces, bueno, me han llegado con la tarea de que me dicen, ah, profe, es que yo vivo en una vereda y en la vereda hay una fuente así, 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 nosotros la captamos con manguera, entonces se averiguan con, digamos, con la misma gente de la vereda o también con el, si hay planta, con el fontanero, o también han ido a preguntarle a la alcaldía, ah, no, mire, es que me estoy estudiando y necesito conocer las fuentes de acá que abastecen al municipio, cómo se llaman y los datos que les estoy pidiendo. Profe, y si digamos es el centro, se coloca que es el tanque de reserva, ¿sí? No, si es del centro, o sea, de la casco, de la cabecera municipal o del perímetro municipal, entonces tienen que averiguar, ya sea en la empresa de servicios, ya sea en el esquema de ordenamiento o en el plan de ordenamiento territorial, cómo se llama la fuente. No es el de almacenamiento, es el que surte y necesitamos saber es la fuente, cómo se llama. Es el que surte el municipio. Vale, profe. Profe, perdón, buenas noches. Hola, Carmen. Profe, en mi caso sería, digamos, el río Suárez, ¿sí? Porque pues es como Sí, que la que abastece. en tu caso es el río Suárez, porque es el que abastece Chiquinquirá. Sí, sí, sí. Sí, sí, en tu caso sí. Los de Chiquinquirá sí es el río Suárez. Pero Perdón, profe, usted que ya sabe, aquí en Chiquinquirá, ¿dónde queda la planta de tratamiento, profe? aquí Que no queda en sé. una vereda en Córdoba Bajo, que es la planta Ah, de en la, Terevinto. en la que es yendo como para, por el Parque Juan Pablo hacia arriba. Sí, sí, lo que pasa es que hay dos partes, si no estoy mal, donde digamos que Chiquinquirá se abastece de varios sectores. Entonces, que yo conozca la de Terevinto, que es por el lado de Córdoba Bajo, si no estoy mal. Profe, porque esa creo que el afluente, bueno, el afluente es un acedero, ¿no? O sea, pues eso fue porque una vez yo fui hasta allá y yo pues, pregunté y me dijeron que eso era un nacimiento y lo tenían totalmente protegido porque sacan agua de ahí, pero no sé si abastece, Abastece un digamos, sector, pero como te digo, ahí por ejemplo, abastece a Córdoba, ¿sí? A la vereda, abastece, digamos, parte de un sector aquí del Juan Pablo para acá. Pero en sí, a los de Chiquinquira siempre les he pedido que consulten la fuente del río Suárez, porque pues es como la principal que abastece a Chiquinquirá. profe, le iba a preguntar otra cosa si su merced sabe. Es que aquí cerca al estadio, cerca al estadio tengo, o sea, aquí hay una planta de tratamiento. Esa agua de Sí, dónde la sacan. no sabría decirte, porque es que como hay varios sectores, a mí me comentaban que habían unas que son subterráneas y habían otras pues que digamos se captaban de otros lados, pero nunca nadie me ha sabido decir de dónde. Porque yo sí miro, profe, que ahí, digamos, la prenden, pero no es constante, digamos, la No, prenden muy, muy es rara vez intermitente. y antes tenían, digamos, alguien que cuidaba ahí, pero ya está como solita, pero sí Sí, funciona, sí se ve que están con, pues, la planta de tratamiento la prenden, pero no es, digamos, seguida, o sea, seguido, sino siempre deja que una o así, o sea, de sí. cuando uno se da cuenta, no es seguido, mejor dicho. Y también pues a ti te queda fácil consultar fuentes de abastecimiento en el plan de ordenamiento territorial de Chiquinquirá. Así esté desactualizado, porque como no han hecho el nuevo. Sí, porque se ve que tiene, o sea, como que está como en un segundo plano, digamos como que no hay, no,
no, como que no se preocupan mucho como por eso. No, pero según me comentaban hoy, no, que ahorita pues sí hay un ingeniero en Pochiquinquirá que, digamos está tomando el tema de todos esos, por ejemplo, esas fuentes y todo eso, entonces lo está tomando muy en cuenta, también para las zonas veredales. Entonces, pues parece ser que van a, digamos que sí van a actualizar toda esa información. Sí, porque lo que escuché también dijeron que a esa fuente de tratamiento de acá le habían invertido no sé cuántos millones Sí, de pesos y pues que no se había visto reflejado. pues es que según tengo entendido, es como un elefante blanco, porque vino el gobernador hace, mire cuánto hace que este señor fue gobernador, Amaya, y la primera vez vino y pues se hicieron procesos para ¿Adecuarla? la adecuación y la ampliación, porque el problema de Chiquinquirá es que eh, digamos que la planta no está manejando el volumen que debería y entonces está enviando eh, intermitentemente el agua y es por la falta del cálculo correcto del volumen de agua porque la planta es muy, o sea, está obsoleta y Sí. esa planta prácticamente deberían pues clausurarla y abrir una planta nueva. Reformarla. Profe, sí, porque por ejemplo yo hace, bueno, ya hace varios años yo una vez entré ahí y bueno, digamos, tuvimos acceso a mirar el agua y todo y era muy turbia, el agua es muy Ujú. turbia, ¿no? O sea, Es es como como si no la amarilla. trataran bien. Sí, como si no la trataran bien. Es la presencia de hierro también, la cantidad de hierro que se presenta en el agua. Sí, sí, mi querida Carmen. Entonces, pues la idea es consultar, porque pues la idea es que Chiquinquirá tuviera un plan de ordenamiento territorial, un plan de manejo perdón, un plan maestro de acueducto y alcantarillado, pero a la actualidad no lo tiene por la falta de información. Sí, profe, bueno, gracias, profe. Vale, sí señora. De pronto si tú nos ayudas a consultar, entonces sí, puedes ir buscando en el plan de ordenamiento. Mientras tanto, pues cuáles son como las fuentes principales acá que abastecen a la comunidad. Lo que yo sé es que no es completamente el río Suárez, pero sí, digamos, en su gran mayoría, pero hay más fuentecitas, lo que tú dices. Y hay fuentes subterráneas, hay mucha gente que capta el agua de forma subterránea. Sí, porque por ejemplo, yo, bueno, un tiempo que el agua como que aquí no, bueno, la gente le tenía como cosa al agua. Yo fui varias veces a esa planta de tratamiento de Córdoba, profe, y el agua sí es muy pura, o sea, se mira, pero pues siempre decían que el agua no, esa agua no era tratada, o sea, salía directamente del nacimiento. Sí, señora. Lo mismo me comentaban por acá, por ejemplo, uno de los profesores, que había, que la gente se abastecía o se sigue abasteciendo de una fuente que queda en una vereda. eh, Se me fue el nombre ahorita de la vereda, que hay un nacimiento y la gente iba hasta allá con sus baldecitos y recogía agua. Sí, en el 20, no, en el 3 de julio también había una de esos, sino que pues la gente decía que esa agua era contaminada porque en la parte de arriba quedaba un cementerio. Pues eso es lo que decían, profe, pero también el agua Mm, salía muy blanca, pero pues la gente siempre metía, digamos, como que no, a esa agua le hicieron pruebas y salió que no era potable, que no sé qué, pero pues es como era directa de, digamos, de la tierra. sí, no, pues es que imagínate que, bueno, ¿qué pasa cuando lo que dice Carmen, que, bueno, que el agua no es potable, que, pues resulta que, digamos, el agua dulce es, se puede consumir, pero resulta que, digamos, la gente en esas zonas, pues, digamos que si le hacen un análisis y sale con E. coli, entonces obviamente se va a determinar
que el agua en ese punto no se puede consumir de manera directa, hay que hacerle un tratamiento. Entonces creo que me han comentado de un, se me fue el nombre, de un lugar acá en Chiquinquirá que es muy familiar, como muy conocido, que era, o sea, la verdad se me fue el nombre de esa vereda, pero lo que decía Carmen, o sea, también le hicieron estudios de caracterización de aguas y descubrieron que tenía Escherichia coli. ¿Por qué? Porque habían unas casas que vertían sus aguas residuales a la fuente que la gente estaba recolectando de esa vereda. Sí, profe, eso es lo mismo que pasa, pues eso fue lo que la gente también dijo en la parte de la vereda Córdoba, en Córdoba abajo creo que es. En la parte de arriba, hacia arriba del nacimiento, hay fincas y eso, bueno, decían que ellos también arrojaban, digamos, las aguas residuales y aparte las materias fecales, digamos, de las vacas, más que todo que era porque son fincas con ganado. Y entonces, pues eso era lo que comentaba la gente, que todo eso, digamos, bajaba era ahí a esa fuente y como también, digamos, por la subterránea, por las aguas subterráneas, digamos, se filtraban y que llegaban allá y que pues esa agua no era apta, pero pues supuestamente también le hacían, digamos, pruebas y que salía que no era apta, pero la gente aún así se abastecía de esa agua, iban por agua ya porque pues digamos acá en Chiquinquirá cuando hubo el problema de escasez de agua y pues que el agua tampoco era como 100% bueno. Entonces, la gente pues eso es lo que dice, sí, no sé si en sí sea verdad. Pues según me comentaba uno de los profes que pues ha trabajado con la Secretaría de Salud, que sí que analizaron esas aguas y que muchas presentaban E. coli. O sea, el problema no es la turbiedad ni tampoco, pues digamos que es terrible que presente, por ejemplo, hierro, sí, presencia de hierro. Eh, pero en caso digamos que no, que el agua es muy turbia, pues no es problema, pero sí es muy complejo cuando tiene microorganismos. Sí, ya cuando digamos es, digamos, pues lo que la profe nos puso a investigar en la tabla, Ujú. que decía que, no sé si es, bueno, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, la bacteria, porque pues es toda enredada, pero esa se daba por eso, por, digamos, que el agua tenga contacto con heces de animales o de personas. Ah, la Entonces, Escherichia coli. esa, profe, es que- Esa sí, es típica y siempre en agua potable, o sea, cuando hablamos de potabilización del agua y de tratamiento, es la que se cita, la de Escherichia coli, porque y las coliformes totales y fecales, porque esa tiene contacto con las heces, ya sea pues heces humanas como heces de animales. sí, profe, esa es la gravedad, digamos, ahorita, porque cerca de los afluentes, bueno, de los ríos, siempre hay, digamos, pues vacas, sí, digámoslo como vacas. Y digamos, cuando llueve eso, pues lo que hace es eso, digamos, llevar esas heces a los ríos y a los afluentes que, digamos, suplen, digamos, para los municipios o, bueno, las ciudades. Entonces, por eso es que se les hace el tratamiento, ¿cierto, profe? Sí, Primero las pruebas y ahí sí el tratamiento para saber si es apta para el consumo humano. tal cual. Sí, es correcto, Carmen. Primero se hace la caracterización, donde lo que les comentaba, se hace entonces se determina entonces las características de la calidad del agua. Entonces, si tiene ciertas condiciones, no, que digamos la norma nos indica, bueno, hay un rango, entonces ahí nos toca determinar eh, cuáles son las que, o sea, cuál es la tecnología que vamos a aplicar para la tratabilidad del agua.
Listo, chicos, entonces, bueno. Continuando, entonces, muchas gracias, Carmen. Entonces, cada uno va a consultar una fuente, pues, cercana a donde ustedes viven. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, el nombre, la extensión, el tipo de fuente y la profundidad de aquella fuente hídrica. Y vamos a sustentarla en la próxima clase. Es decir, que ustedes me van a comentar, bueno, qué encontraron, qué vieron, qué datos les dieron. Algunas veces aparece alguien y me dice, no, yo esa fuentecita, esa quebrada, no estaba en el esquema, pronto no alcanzaron a consultarlo, pero sí al fontanero o a una persona de la vereda que conoce muy bien de esa zona y que conoce entonces cuáles son las agüitas que abastecen. Bueno, entonces, digamos que eso hace parte de la lección número 3 de las fuentes de abastecimiento. Ya sabemos cuál es la tarea para la de hoy en 8. Entonces vamos a arrancar con la lección número 4, que es el esquema convencional del sistema de tratamiento de agua potable. Entonces, bueno, aquí dice cloración. No, esta parte no, porque es que se me coló. Se me coló porque esta es la parte, ya la última parte. Entonces se me colaron estas dos. No se preocupen, ya las estoy eliminando. Aquí vamos a ver entonces los tipos de planta de tratamiento de agua potable. Esto hace parte de la lección 4 de esquema convencional del sistema de tratamiento de agua. Bueno, una cosita por acá. Profe, Señora. Señora. profe, por ejemplo, en mi caso, usted dice que buscar una fuente hídrica, pues yo no miraría como viable el río Minero, porque obviamente yo sé que nada que ver. Sí. Entonces, no sé, profe. Pues sería buscar de pronto con la gente de la vereda la información de dónde están captando el agua, cómo se llama la fuente. Muchas veces digamos, la misma gente. Digamos, en esas veredas por allá del occidente de Boyacá, hay muchos afluentes, así digamos, no, así no sean grandes, pero de ahí es donde se surten de agua para algunos municipios. Sí, tal cual. Siempre o sea, digamos, Boyacá se considera y se caracteriza por tener, digamos, afluentes así, o sea, pues de aguas buenas. Entonces la gente pues sacan el agua es así, digamos, de esos, de nacederos o de fuentes No, sí, por no eso, o sea, poblado, por pero eso yo les decía en unas clases pasadas, por ejemplo, aquí es solamente un acero que hay, pues viene el agua con hierro y eso, pero en sí ni siquiera le tienen nombre al lugar donde se subastan. Yo creo que hay gente que sí sabe, o sea, no es que no le tengan el nombre, lo que pasa es que, bueno, algunas personas puede que no sepan, pero pues me ha pasado que yo siempre les mando consultar, sobre todo a los que viven en vereda, que pregunten con la misma comunidad que ellos saben cómo se llama. O a veces dicen, miren, aguas arriba, eso es la fuente, no sé qué, y se llama así y así, y más o menos tiene una extensión así y así, y más o menos, o sea, tantean más o menos cuánto tiene extensión de profundidad, porque pues ya hemos hecho el ejercicio con otros compañeros de veredas y pues nos han regalado los datos. Bueno, listo, profe. Sí, te toca ahí sí Averiguar. consultar. Ujú. Bueno, aquí pues voy a evaluar, ya que pues a mí se me había pasado, evaluar entonces los conceptos básicos del decreto 1575. Ah, pero bueno, sí, aquí tengo dos, sí, que están pendientes. Bueno, entonces, Tania, bueno,
podrías definir con tus palabras, ¿qué entendiste por, por agua potable? Tania. Tania. ¿Me escuchas? Ah, se desconectó. Bueno, continuamos entonces. Ya ahorita preguntamos a Tania. Carmen. Sí, señora. Bueno, entonces, según lo que entendiste em, del tallercito que nosotros desarrollamos, aquí lo estamos viendo, para ti, ¿qué es una planta de potabilización de agua? Bueno, profe, es una estructura, digamos, que tiene todo, bueno, tiene los instrumentos para, digamos, espera, que vaya. ¿Para qué, profe? Para, bueno, almacenar el agua y y hacerle el debido tratamiento para llevarla a hacer un agua o sea, agua potable para el consumo humano. Ok. Carmen, ¿qué es agua Acá, cruda? ¿Qué son las aguas crudas? las que no han tenido, digamos, o no han tenido tratamiento, digamos, para retirar, digamos, bueno, microorganismos y sustancias químicas que tiene el agua. Ok, o sea, en sí son aguas que no se han llevado a un debido tratamiento o que no han sido sometidas a un tratamiento. ¿Listo? Bueno, Carmen. Bueno, bueno, me gustó tu trabajo, está muy bonito. Bueno, voy a dejar de preguntarle a Carmen y me voy con Miguel. Miguel, ¿tú qué entendiste? ¿Para qué nos sirve el, eh, el decreto 1575? Miguel, se nos desconectó. Bueno, ¿dónde está Miguel? Sebastián. Sebastián, ¿para qué crees tú que nos sirve el decreto 1575? Pues es el decreto que regula lo del agua, obviamente, para prevenir enfermedades y sí, principalmente para eso, para prevenir enfermedades y pues también para que el agua sea apta para el consumo humano, Ok, hacerle su debido tratamiento para el consumo humano. ok. Bueno, ¿qué es el IRCA? El IRCA, pues es obviamente el riesgo de calidad del agua, ¿no? Pues obviamente es una herramienta que actúa pues para la calidad del agua y el tratamiento. No. En sí, las siglas del IRCA, ¿qué significan? Eh, el índice de riesgo de calidad del agua. Ujú, muy bien, índice de riesgo de calidad del agua. Y digamos que esto es como una herramienta, ¿no?
¿Y cómo califica ese índice? ¿Cómo clasifica los riesgos? Ahí en el decreto lo decía. No, profe, no. ¿No lo alcanzaste a leer? No, señora, me corché en esa, profe. Bueno, entonces dime qué es un concepto sanitario. Pues es la evaluación de riesgos que, pues, ¿cómo le digo? Que la salud pública, pues, es asociada, ¿no? Al agua, abarcando la identificación y análisis y control de los factores que pueden afectar su calidad. Bueno, sí, ese es el concepto que está y que pues obviamente eh, pues la copiaste, ¿sí? Pero yo quiero saber es tú qué entendiste. ¿Tú qué entendiste que es un concepto sanitario? Así, facilito. Pues es, digamos, que evita que, pues, el agua sea contaminada, ¿no? No, no. Estás perdido un poquito. A ver, es que lo que yo les decía cuando les puse la tarea, ¿no? No es que copien y peguen lo que está en el decreto, porque pues para eso podemos leer el decreto, nos sentamos y lo leemos completo. No, es que revisaran los conceptos e interpretaran, o sea, en sí para qué sirve, por ejemplo, el concepto sanitario. Entonces, si yo estoy analizando la calidad del agua, pues para qué sirve que se emita un concepto sanitario. ¿Sí me entiendes, Sebastián? Sí, señora, pues yo creo que el propósito principal, pues, es garantizar No, y no eh, garantiza nada. El concepto sanitario es para qué. Por ejemplo, es como cuando a mí me hacen un diagnóstico un médico. ¿Para qué haría un diagnóstico un médico? para saber si está bien, Ah, muy bien. Entonces, el concepto sanitario, ¿qué sería? para saber si el agua se encuentra en buen estado. Entonces, ¿cómo lo hacen? Evaluando riesgos asociados con el agua. Si ¿Listo? es favorable, desfavorable o no, definitivamente no se puede dar para el consumo humano. Exactamente. Es como cuando a mí me hacen un diagnóstico. Entonces, lo que hace la persona que emite el concepto es definir si, de acuerdo a la evaluación de riesgos, si es de buena calidad o no. Y para eso, ¿qué utiliza? El IRCA. Entonces, analiza el IRCA, que lo vamos a aprender a calcular, y, eso, y pues el IRCA se analiza con la caracterización. Ojo con este concepto. Caracterización, ¿qué es qué? La caracterización es el análisis físico-químico y microbiológico de una muestra de agua. Tener en cuenta pues que esa caracterización y los resultados los vamos a tener presentes de acuerdo a la resolución 2115 del 2007. ¿Listo, Calisto? Profe, yo le iba a ¿Qué? preguntar, profe, el IRCA también tenemos, digamos, en cada municipio o solo eso es a nivel departamental? No, eso es cada municipio. Por lo menos les comento, Digamos, el acá en IRCA Chiquinquirá, profe. creo que fue hace unos años, el de Sutamarchán estaba muy bajito. Lo mismo que el IRCA de Saboya. Entonces, ¿qué pasa cuando están muy bajitos? Bueno, no sé si ustedes alcanzaron a leer. Alcanzaron a leer el decreto. Y por acá entonces tenemos la tablita
del IRCA, de lo que evalúa el IRCA. Elaboración de índice, mapa de riesgo. Bueno, aquí también, de acuerdo a la lectura que les dejé, aquí está también cómo hacer el mapa de riesgo de la calidad del agua, ¿no? ¿Dónde está? Ya les muestro a ver si está en esta partecita. Está en el artículo 5, profe. Gracias. No. Espérenme un momentico. Es que hay una tablita. Aquí está el IRCA. Índice, bueno, el índice de riesgo. En el capítulo 4. Índice de riesgo y calidad del agua humana para consumo humano, que es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características. Recuerden esto, físicas, químicas y microbiológicas. Y el IRAVAN también se calcula. El IRAVAN es el índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo. Y, no, perdónenme que te pregunté, Sebastián, y me doy cuenta que no está acá, sino está en la resolución. Ya les voy a mostrar la resolución. Entonces, ojo con las tareas que me entregan. La idea no es que copiemos, peguemos y ya, sino que me interpreten lo que están consultando y lo que están enviando, ¿listo? Porque pues para esas gracias, pues qué pena les digo, pero para esas gracias yo ya me sé todo esto y pues ustedes tienen que aprender muy bien pues sobre estos temas, porque cuando ustedes estén ya en el ámbito laboral y no sepan, pues imagínense cómo, digamos que ustedes quedan mal, nosotros también quedamos mal. Bueno, acá ya les estoy compartiendo la resolución 2115 del 2007. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a ver en el capítulo 2 las características físicas y químicas del agua para consumo humano. Acá tenemos las características físicas. Tenemos color aparente, olor y sabor y la turbiedad. Y en el decreto nos indican entonces cómo se expresan y cuál es el valor máximo aceptable. En el caso del color vamos a tener las unidades de platino cobalto, que ahorita más adelante se las voy a explicar. El olor y el sabor, si es aceptable o no aceptable. Y la turbiedad. La turbiedad se expresa en unidades nefelométricas de turbiedad, UNT. En el caso del color me van a dar unas unidades, ¿sí? Entonces, si hay 15 unidades, es el máximo aceptable. Pero digamos que tengamos 24 de color, 24 unidades. Eso quiere decir entonces que está por encima del valor aceptable. Entonces, ahí eso va sumando al índice de riesgo, por ejemplo, al IRCA. La turbiedad tiene unas unidades nefelométricas de turbiedad máximas hasta 2. Ese es el máximo aceptable. Ya si tiene 5, 7, 10, pues ya es un agua demasiado turbia. Esas son las características físicas. Otro tema es la conductividad, que también más adelante se las voy a explicar. La conductividad pues es la capacidad que tiene el agua para conducir electricidad. Se conduce más electricidad cuando el agua tiene minerales.
Y pues acá me indica la norma, lo máximo aceptable para conductividad son 1000 microsiemens por centímetro. Entonces ahí yo les explico qué es cada parámetro. El potencial de hidrógeno, que es el pH, recuerden esto porque esto es clave. El potencial de hidrógeno para consumo está comprendido entre 6.5 y 9. Ojo porque esto siempre lo pregunto. ¿Listo? Entonces el valor para el potencial de hidrógeno pH del agua para consumo debe estar comprendido entre 6.5 y 9. Y aquí encontramos las características de químicas que pueden llegar a tener un efecto adverso en la salud humana. En este caso, pues ya en el cuadrito número 2 vamos a tener las características químicas que pueden afectar la salud. Y en este caso los tenemos acá como los elementos compuestos químicos o mezclas de compuestos químicos, también los plaguicidas y otro tipo de sustancias. En este caso entonces se analizarían la caracterización todos estos. ¿Cómo se expresan? Pues aquí estos se expresan con el nombre del elemento, perdón, el símbolo del elemento y el valor máximo aceptable en miligramos por litro, que es lo mismo de partes por millón. ¿Listo? Que es lo mismo de partes por millón. Entonces acá en el decreto nos, digamos que nos da como la información del máximo admisible. Por ejemplo, acá nos dice en el parágrafo que si los compuestos de trialometanos totales o los de hidrocarburos policíclicos aromáticos digamos exceden los máximos aceptables, es necesario identificar y evaluar de acuerdo al mapa de riesgo y a lo señalado por la autoridad sanitaria. Entonces el mapa de riesgo, ojo porque en la tareita que les dejé de la lectura es sobre mapa de riesgo para que ustedes por favor aprendan bien cómo se hace. Y pues de eso muchas veces hacemos digamos que en la evaluación final a veces sale ese tema. Entonces ya el mapa de riesgo nos indica si hay una inviabilidad sanitaria o no de la fuente hídrica para poder consumir. En el artículo 6 tenemos las características químicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la salud humana. En este caso, pues acá nos indican los elementos, compuestos o mezclas. Entonces en esta, por ejemplo, acá tenemos el carbono orgánico total, nitritos, nitratos, fluoruros. Esos nitritos y nitratos se adquieren también de los fertilizantes. Y acá, como siempre, los parágrafos nos dan como una advertencia. Acá también tenemos otras características y así sucesivamente en el decreto. Bueno, ahí para adelante, por ejemplo, las características microbiológicas. Recuerden el siguiente concepto porque muchos se me confunden. UFC. ¿Qué es UFC? Unidades formadoras de colonia. ¿Listo? Cuando tenemos coliformes, ya sean, Escherichia coli o coliformes totales, aquí nos vamos a la tablita y identificamos pues cuántos microorganismos se presentan. Cuando tenemos microorganismos, el puntaje del IRCA se dispara, haciendo pues que tengamos un concepto sanitario negativo. Entonces, bueno, aquí está el IRCA. Recuerden entonces en el capítulo 4 de instrumentos para garantizar la calidad del agua para consumo humano, aquí está el índice de riesgo del IRCA y aquí en el puntaje de riesgo se da la caracterización, la característica y el puntaje. Estos numeritos van para calcular el IRCA. Entonces aquí identifica que el valor del IRCA, ojo con esto para todos, es 0 puntos cuando cumple con los valores aceptables para cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas. Y 100 puntos para el riesgo más alto, cuando no cumple con ninguno
propuesto. El cálculo del IRCA, aquí está el IRCA por muestra, entonces a mí me dan unas características de una muestra y lo que se hace, esto es un porcentaje. Se hace la sumatoria de los puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables sobre la sumatoria de los puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que hago, por ejemplo, bueno, yo tengo una muestra de agua. ¿Qué caracterización se le hizo a esa muestra? Ah, bueno, nosotros tomamos el color aparente, la turbiedad, la alcalinidad, el calcio, fosfatos, manganeso, listo. Resulta que acá me están diciendo sumatoria de puntajes de riesgo asignado a las características que no son aceptables. Entonces, cuando no son aceptables, cuando no están en el rango, pues aquí tienen el puntaje de riesgo. ¿De dónde lo tomo? De esta tabla, para eso se llama puntaje de riesgo. Entonces, uy, no, es que el pH no cumple, listo. ¿Cuánto es el puntaje de riesgo para el pH que no cumple? 1.5. Por ejemplo, que es que mi muestra tiene más de 15 unidades nefelométricas de color. Entonces el puntaje de riesgo es 6. Y así sucesivamente, de acuerdo a qué, a la caracterización que se le hizo a esa muestra. Ahora, entonces eso va en la parte de arriba. En la parte de abajo irían los puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas. Entonces, es que, bueno, entonces acá yo sumo. Es que tenemos color aparente, turbiedad, pH. Entonces, ¿cuántas características se calcularon, se analizaron y el puntaje de riesgo asignado a esa característica analizada? Entonces, por ejemplo, es que yo, puede que de todas estas características, lo que les digo, la sumatoria puede que sean 1, 2 o 3 o 4 que se le asigna puntaje de riesgo por no cumplir. Y digamos que en la parte de abajo de la sumatoria yo hice todas estas características. Entonces, ¿cuántas son? Entonces son color, turbiedad, pH, todas estas, y hay que sumar todos estos puntajes. Ya cuando se suman, entonces el puntaje de riesgo asignado sobre el puntaje de riesgo asignado a todas las características que se analizaron, esto se divide y luego se multiplica por 100. Ahí me da el porcentaje de índice de riesgo. ¿Sí me hice entender? Profe, ¿esa resolución está en el nuevo trabajo? Porque no, ya la busqué y no la encuentro, profe. Ay, disculpen, ya se las subo ahorita en la plataforma. Ok, Si profe, algo se gracias. las dejo en los anuncios. ¿Listo? Porque sí, en internet se puede buscar resolución 2115 del 2007. Pero ya ahorita entonces se las subo en los anuncios. Entonces aquí ustedes tienen que consultar. Listo, el IRCA es así. Ahora el IRCA mensual. Entonces, este principal, digamos que este lo hacemos también mensualmente. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula la sumatoria de los IRCAs obtenidos en cada muestra realizada del mes. Puede que en el mes la hayamos tomado 2 a 3 veces. Eso depende mucho de las condiciones de la planta. Sobre el número total de muestras realizadas en el mes. Entonces, los IRCAs, o sea, esto de aquí arriba, que se obtuvieron durante las muestras realizadas en el mes. Entonces, en el mes hice 2 o 3 veces, entonces toca sumar estos IRCAs, ¿sí? La sumatoria de los IRCAs obtenidos. Por ejemplo, entonces, esto me dio tanto de cada muestra. Entonces puede que tengamos, como les digo, en el mes 3, 4 muestras. Entonces esos IRCAs los tengo que sumar. Y luego el número total de las muestras realizadas. Y ya, eso es el IRCA mensual.
Bueno, y aquí pues tenemos en el artículo 15 la clasificación del nivel de riesgo. Esta es la tablita que ustedes deben saber. Entonces, en esta clasificación, ya después de que hice el IRCA mensual, entonces me voy a la tablita que tengo aquí en este artículo y identifico clasificación IRCA en porcentaje, el nivel de riesgo, el IRCA por muestra y el IRCA mensual. Entonces acá lo que me indica es que si yo hice la sumatoria y la dividí, entonces por ejemplo que me dio de 0 a 5, no tiene problema, no hay riesgo, se puede mantener, no hay ningún problema, es agua apta para consumo humano y se continúa con la vigilancia, pero de manera gradual. De 5.1 a 14 el nivel de riesgo del IRCA es bajo. Aún así, pues hay que informar a la entidad prestadora del servicio. El agua no es apta para consumo porque pues tiene algún factor que se debe mejorar. Ya cuando empieza el problema del 14.1 a 35, tenemos un nivel de riesgo medio. Entonces ahí ya debemos avisar tanto a la alcaldía como a la gobernación. De 35.1 a 80 es alto. Entonces se debe también identificar e informar a la empresa prestadora del servicio, al alcalde de la gobernación y a la superintendencia de servicios públicos. Listo. Después, bueno, la clasificación ya del 80 al 100 es inviable completamente de forma sanitaria y no es apta para consumo humano. Entonces aquí hay que avisarle al alcalde, gobernación, superintendencia de servicios públicos, domiciliarios, a la Contraloría y a la Procuraduría, al Instituto Nacional de Salud, bueno, entonces ahí tienen que avisar. Entonces ya es inviable sanitariamente y no hay posibilidad de pronto a generar una mejora, no es apta y no pueden continuar pues prestando el servicio. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Me hice entender? Bueno, y otra cosa es el índice también de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo, el IRAVAN. El valor del IRAVAN, igual que el IRCA, pues oscilará entre 0 y 100 puntos. 0 es cuando cumple y 100 es cuando tengo el índice más alto o el puntaje más alto de riesgo. ¿Cómo se calcula el IRAVAN? Pues aquí nos basamos en esta formulita, que el IRAVAN va a ser igual a la sumatoria del índice de riesgo de agua de la persona prestadora, o sea, de la empresa prestadora del servicio, sobre el total de personas prestadoras en el municipio que calcularon el IRAVAN, por 0.6, que es un factor, más el IRD, que es el índice de riesgo, el índice de riesgo por distribución al municipio, por 0.4. Entonces, aquí nos indica también la norma, bueno, para el cálculo del índice de riesgo por parte de la persona prestadora se tiene en cuenta esta fórmula, que el IRAVAN es igual a 100 menos el índice de tratamiento, que es un puntaje que se va a asignar en el proceso de tratamiento de los ensayos básicos de laboratorio de la planta de tratamiento, y el IC, que es el índice de continuidad, es el puntaje que se asigna a la persona prestadora con la información de continuidad de su área de influencia.
Y finalizando el IT, bueno, el índice de tratamiento pues se sumarán los puntajes asignados teniendo en cuenta los puntajes máximos definidos en nuestro cuadrito número 8. Aquí estamos acá. Profe, qué Señora. pena, me hace favor y me repite el IT. Sí, señora. El IT es el índice de tratamiento, es el puntaje que se asigna al evaluar los procesos de tratamiento de los ensayos de laboratorio. Es decir, que se asigna un puntaje de riesgo de acuerdo a cada etapa del tratamiento que lo vamos a estudiar. Pero me fui más adelante. Y el cuadrito número 8 de los puntajes asignados se tienen en cuenta los máximos definidos gracias a este cuadrito. Entonces me remito a este cuadrito cuando yo estoy evaluando los procesos del tratamiento, ¿sí? Entonces más allá nosotros vamos a entrar a estudiar cuáles son los tratamientos para agua potable. Pero en sí para el IRABAN, entonces lo que tengo en cuenta es, por ejemplo, procesos requeridos para caracterización de agua cruda y tratamiento es continuo. Por ejemplo, si se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y el tratamiento es intermitente. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que se realiza el proceso de manera continua, es decir, digamos, ustedes van y inspeccionan una planta y digamos que la aplicación de coagulante es constante, es continua. Entonces le damos un puntaje de 50. Pero digamos que digamos que, bueno, cuando van a aplicar el coagulante, entonces se tiene que regular el pH, pero no siempre lo hace. Entonces la característica del tratamiento es intermitente. Se le da un puntaje asignado 25. Igual, por ejemplo, si solo requiere desinfección y esta se realiza, se le da 50. Pero si no se realiza o solamente en la planta se realiza desinfección, entonces se asigna un puntaje de 15. Por la cuestión, digamos, de que si no hay ningún tipo de tratamiento, se le asigna un puntaje de 0. En este caso, la asignación de puntos, el puntaje máximo cuando yo lo sumo es de 50. O sea, yo tengo que sumar esto. ¿Sí? La dotación básica de laboratorio, si tiene, perfecto. La dotación que es de laboratorio debe tener como mínimo prueba de jarras, demanda de cloro, turbidez, color y pH. ¿Qué es eso? Bueno, la prueba de jarras, pues yo más adelante se las voy a explicar, que es para identificar la dosis óptima de aplicación de coagulante, por ejemplo. Demanda de cloro, no, pues ¿qué se debe tener en cuenta para la demanda de cloro? Pues haber mandado calcular la curva de demanda de cloro ideal para esa muestra. Y cuando hay variación del pH u otro factor, pues cómo cambia la demanda de cloro. Para medir turbidez y color, pues se utiliza un turbidímetro o un colorímetro, que ya viene incorporado el tema de la turbidez. Y para medir el pH se utiliza un pHímetro. Bueno, se asignarán 3 puntos por cada equipo utilizado en los citados ensayos. Entonces ahí en cada tratamiento pues se asigna un punto de muestreo. Y listo. Aquí, por ejemplo, las personas prestadoras deberán contar con la planta de tratamiento con trabajadores certificados de conformidad en las resoluciones 1076 del 2003, 1570 del 2004. Y pues se deben adicionar o sustituir de acuerdo al Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de agua potable y saneamiento básico, sobre el plan de certificación de las competencias laborales de los trabajadores.
Entonces nosotros, por ejemplo, podemos certificar por competencias a una persona que tenga el conocimiento y la experiencia en tratamiento de aguas, por ejemplo. Listo, entonces en los trabajadores certificados, puede que la persona que está manejando la planta puede que no esté, que sepa, pero que no esté certificada. Entonces tiene que certificarse por competencias. Y aquí también les dan un puntaje. Entre el 90 y el 100% de los trabajadores que son operadores de planta que estén certificados, les damos un 15 puntos. Si el 50% o menos del 90% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados, damos otros 10 puntos. Y si los trabajadores que son operadores, por ejemplo, hay menos del 50%, o sea que hay más poquita gente certificada, pues se les da 0 puntos. Y bueno, aquí tenemos que para el cálculo del IC, ¿qué decía que era? El índice de continuidad. Entonces aquí voy a tener otra formulita. Bueno, pero en este caso no se preocupen porque nosotros solamente vamos a, digamos que a conocer y a ejecutar el índice de riesgo de calidad del agua, no el IRABAN, sino el IRCA. De todas formas, bueno, también para entender un poco más, ustedes, bueno, van a conocer, por ejemplo, en el diplomado, el proceso de control de calidad del agua en cuanto a las muestras para la calidad del agua. Entonces, aquí nos indican la frecuencia, el número mínimo de muestras a analizar por cada frecuencia. Entonces acá, población atendida, tal cual, y las características o la caracterización, por ejemplo, turbiedad, color, pH, cloro. Y acá tenemos la frecuencia mínima, se hace mensual, y cuántas veces o cuántas muestras como mínimo en cada frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá hay 3 y así sucesivamente. Siempre es un poquito largo calcular el IRABAN, pero digamos que es muy útil. Listo, chicos, entonces ahorita en un ratico pues hubo la resolución y quedaríamos en el tema de digamos el sistema convencional, ya entender cada una de las etapas. Cada una de las etapas y comenzamos pues en la lección 4, esquema convencional de la tratabilidad del agua. Y aquí pues como para terminar ya el tema, tenemos tipos de plantas de tratamiento. De la que yo les voy a explicar es una planta de tratamiento convencional, pero hay otras formas de plantas de tratamiento. Entonces pues acá lo que nos indica es cualquier asentamiento humano, sea el que sea, se necesita mantener un aprovisionamiento de agua y pues un medio de transporte, sobre todo transporte para el agua. Entonces a través de el tiempo se ha venido presentando procesos de modernización representando a la prestación del servicio de agua dentro del marco de prestación de servicios públicos. Una planta de tratamiento de agua potable es el conjunto de instalaciones hidráulicas destinadas a mejorar la calidad que se localiza en el espacio físico relativamente reducido. Frecuentemente la totalidad de los tratamientos que se efectúa sobre el agua de un abastecimiento se realizan en planta de tratamiento. Bueno, acá les voy a mostrar entonces este esquemita. Este esquema que me trabaja
sistema convencional, o sea, lo más convencional que hay en cuanto a tratamiento de agua potable. Entonces, por ejemplo, acá tengo el afluente. ¿Qué es el afluente? Pues es la fuente de abastecimiento donde pues yo tomo un volumen de agua y un caudal. Luego, el control de pH, turbidez y color deben ser tomados antes del tratamiento para hacer digamos, para cotejar la información. Luego entramos a una canaleta partial. ¿Qué es una canaleta? Es un tipo de canalcito donde tenemos una irregularidad en ese canal que tiene como varias secciones. Hay una parte que genera una turbulencia, como un torbellino. Entonces, eso me ayuda con la mezcla rápida, que es la que vamos a ver más adelante. Y pues para adicionar el sulfato de aluminio, que es el coagulante. Luego vuelvo a aplicar pH y después del pH el agua entra despacito a los floculadores. Después de que los floculadores me eliminaron los flux, que es el residuo que resulta de la coagulación, entonces nos vamos, gracias al control de pH y tamaño de flux, hacia el sedimentador, donde termina de, digamos que allí se terminan de decantar las partículas que pues estén más pesadas. Luego de eso, como todavía tengo partículas en suspensión, utilizo filtros. Los filtros. Y luego, bueno, vuelvo y hago control de pH. Eso se va para el tanque de cloración, se adiciona cloro y se envía al tanque de almacenamiento. De allí, pues, llegará al casco urbano. Listo, chicos, entonces ya sabemos cuál es que tenemos que hacer de trabajo. Aquí pues ya hemos adelantado 2 temas. Importante que cualquier cosa, duda que tengan, me pregunten y pues ya eso sería todo por hoy. Disculpándome pues de haber entrado tan tardecito, pues porque